a una votación por bancada en donde lo que se evalúe a través de la ciudadanía sea el desempeño de las bancadas y los partidos, lo cual va a generar, esperemos, más incentivos para mantener una disciplina partidaria. Claro. Bueno, ustedes lo han escuchado. Lo que hay que hacer es tomar esto con serenidad, ¿eh? Con serenidad. O sea, y esta recomendación a mí me parece absolutamente pertinente. O sea, si tienes un síntoma que no sabes si es COVID o no, te pones mascarilla para proteger a los otros. Y si eres una persona vulnerable, que si se contagia podría tener secuelas o consecuencias, entonces cuando vayas a un espacio cerrado donde te puedas exponer al contagio, ponte mascarilla. Y de esa manera el índice de contagio va a bajar, pero sobre todo en aquellas personas que pueden, ¿no?, sufrir las consecuencias de una manera más seria. Vamos a irnos ahora a una comunicación telefónica con Iván La Negra, miembro del colectivo Coalición Ciudadana, que está haciendo no solo una propuesta de adelanto de elecciones, sino es una especie de combo, Iván. Adelanto de elecciones, pero con una reforma del sistema político, digamos. Buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días. En realidad yo lo pondría al revés. Unas reformas políticas que eventualmente van a culminar con un adelanto de elecciones, porque creo que el foco nuestro es en que necesitamos hacer de manera paulatina, desde luego, cambios en las reglas que generen mejores incentivos para no volver a las mismas condiciones que elegimos el año pasado, ¿no?, sino más bien variar esas condiciones y dar mayores posibilidades de que la ciudadanía tenga una mejor oferta electoral a su disposición. Ahora, ustedes estoy viendo acá el resumen de lo que ustedes están proponiendo cuando hablan de reforma política. Ustedes hablan, por ejemplo, que la segunda vuelta ya no sea entre 2 candidatos, sino podrían ser hasta 4, y que el mínimo de votos que debería obtenerse para ser proclamado presidente debería ser 55%. A ver, primero hay que entender qué tenemos hoy, ¿no? Hoy tenemos un sistema en el cual si alguien gana con 50% más uno de los votos, es elegido presidente en primera vuelta. Eso no está cambiando. Pero ¿qué pasa si hay una segunda vuelta? En el sistema actual basan los 2 con la más alta votación. Esos 2, en nuestra historia de segunda vueltas en el Perú desde la década de los 80, han sumado siempre 55% o más del voto válido. La única excepción ha sido el año pasado, que tuvimos una votación muy fragmentada, y eso nos llevó a tener que elegir entre 2 candidatos que sumados apenas superaban un poco más del 30% de la votación. Entonces, queremos tener una norma que prevea esa situación, y por lo tanto, cuando eso pasara en el futuro, ojalá que no vuelva a pasar, pero que pasara en el futuro de una votación muy fragmentada, se permita que no solamente pasen los 2 con mayor votación, sino hasta 4 eventualmente, ese sería el tope, pero hasta también un 55% de la votación sumada entre esos 3 o 4 candidatos, ¿no? Entonces, ese es un sistema que permitiría no tener que elegir en esa situación tan excepcional, tan fragmentada, solamente entre 2 pequeños candidatos, digamos, por su votación, ¿no? Claro, ahora, esto es nuevo, ¿no? Lo que no es nuevo es la otra propuesta, que es la de elecciones a mitad de periodo, es decir, la de estas elecciones ¿no? A media. Eso lo hemos tenido en el pasado, hace ya mucho tiempo, ¿no? Y también es un sistema habitual en otros países, que es una forma de permitir a la ciudadanía hacer una evaluación más frecuente respecto de la marcha del Congreso, ¿no? Y además eso se combina con algo que también queremos hacer, que es defender lo que ya se ha reformado. Por ejemplo, ya se ha eliminado el voto preferencial y en las próximas elecciones vamos a tener un sistema de votación por lista. Así que lo que queremos es pasar de un sistema en el cual todo se sobrefragmenta, ¿no? La votación es casi individual, ¿no? En el caso del Congreso, a una votación por bancada en donde lo que se evalúe a través de la ciudadanía sea el desempeño de las bancadas y los partidos, lo cual va a generar, esperemos, más incentivos para mantener una disciplina partidaria. Claro, pero ustedes están diciendo que a mitad de mandato del Congreso se renueven la mitad de sus miembros. Así es. ¿Cómo funcionaría este sistema? Es como en Estados Unidos, digamos. Sí, sería un sistema de sorteo en el cual la mitad por sorteo pasaría a ser objeto de una nueva asignación. O sea, los escaños, ¿no?, por sorteo se definirían y esos pasarían a una elección de medio término, ¿no?, que tendría igual un sistema
de distrito múltiple con listas, pero evidentemente más acotadas en vista de, claro, ese número de escaños no es el completo, sino solamente la mitad. Ahora, ustedes están incorporando también la reelección inmediata de congresistas, es decir, la reelección o sea, que se puede reelegir inmediatamente por una vez. Así es, sí, porque, digamos, claro, creo que es una de las decisiones que se adoptaron que ha demostrado no ayudar en nada, ¿no? Que es decir, ya teníamos un problema, ¿no? De que muchos congresistas, pues, tenían muchas dificultades para poder siquiera presentarse a una nueva elección. Ya no digo ser reelecto, ¿no? El número de personas reelectas eran muy pequeñas, un número muy pequeño, ¿no? De personas que podían reelegirse. Entonces, que a eso además agregamos la prohibición, lo que estamos generando es un incentivo tremendo para que haya mucha falta de experiencia en el Parlamento, y eso lo estamos viviendo, ¿no? Es decir, antes por lo menos teníamos un grupo pequeño, no era muy grande, pero de personas con cierta experiencia. Ahora ese número cada vez es menor y eso genera errores, problemas muy serios en la gestión congresal desde un inicio y dificulta el trabajo de representación política. Ahora, ustedes proponen también incorporar al menos una circunscripción para pueblos indígenas u originarios que no puedan postular cargos públicos ni financiar campañas quienes tengan... Bueno, esto es otro, ¿no? Por sentencia. Pero este tema de los pueblos indígenas, esto es un tema controversial. O sea, a mí me parece que sí es razonable si hablamos de las comunidades amazónicas, ¿no es cierto? De los pueblos... Sí, eso tendrá que definirlo la ley, pero efectivamente, como señalas, hay zonas del país donde la población, los pueblos indígenas son ya mayoría. Por ejemplo, en Puno, ¿no? Estamos hablando de que la población que habla lenguas indígenas, por ejemplo, es casi el 90% del total. Entonces, digamos, eso no está pensado para esos departamentos, está más pensado para zonas... Para las comunidades, claro. Exactamente, que son dispersas y minoritarias. Entonces, lo que hay que hacer ahí es trazar un distrito electoral especial que permita que esas personas, por su tan pequeña población, igual tengan la posibilidad de poner al menos un representante en el Congreso. Ahora, ustedes, lo que va a causar controversia es que ustedes dicen que quien haya sido sentenciado por delito grave, así haya cumplido su sentencia, no podrá ser candidato. Ahora, lo que van a reclamar es que eso no es constitucional, porque es como mantener como permanente un castigo, pese a que ya se haya, digamos, resarcido a la sociedad, ¿no? Sí, es un tema, efectivamente, no es un tema, digamos, posiblemente más controversial, pero hay que recordar dos cosas, ¿no? Primero, que ya hay una ley que dice lo mismo. O sea, ya hay una ley que establece que determinados delitos, por su gravedad, generan un problema de idoneidad. Es decir, de que la persona, no es una sanción, sino que es un problema que la persona que ha tenido esa situación ya tiene un antecedente que hace muy difícil pensar que puede ejercer una responsabilidad pública por elección de manera adecuada. Y de hecho, este es el segundo punto, esa ley ha sido presentada ante el Tribunal Constitucional y no fue declarada inconstitucional, ¿no? No fue declarada, ahora, digamos, ha quedado ahí. Ahora, pero es mejor sin duda que algo así esté en la Constitución, no solamente en una ley, ¿no? Ahora, ustedes plantean que exitosa se agreguen en el artículo, porque eso sí va a ser una reforma constitucional, ¿no? En el artículo 117, sí, delitos que no están contemplados hoy, hablan de delitos muy graves como corrupción, crimen organizado o por infracción a los deberes primordiales del Estado previstos en el artículo 44 de la Constitución. Sí. O sea, pero ahí hay que ser muy preciso sobre exactamente de qué se habla, ¿no? Sí, de hecho la propuesta, eso digamos es el resumen, ¿no? Pero en el proyecto normativo que estamos elaborando hay un detalle, o sea, eso es muy importante, ¿no? Que no sea una lista abierta, sino un tema bien cerrado y bien específico, que esté referido a situaciones que impidan el uso arbitrario de este mecanismo, ¿no? Pero fíjate que ese punto está combinado con también una reforma respecto de la vacancia por incapacidad moral, que queremos aclarar que sea incapacidad mental, que digamos... O sea, que sea incapacidad mental o incapacidad física, y que todo aquello que tenga que ver con la moral se refiera al artículo 217 a la comisión de delitos. O infracciones a la Constitución muy serias, pero que estén debidamente tipificadas, de tal manera que no haya ninguna duda respecto de el procedimiento a seguir, pero que además hayan garantías del debido proceso en caso se utilice ese mecanismo. Ahora, ustedes dicen, aprobando este paquete, esto debe concluir con la convocatoria de elecciones adelantadas. Sí, eso es, digamos, esa es la propuesta. Desde luego, esto es un proceso largo, ¿no? No es que pues, pueda ocurrir inmediatamente. Primero nosotros vamos a recolectar las firmas para presentar la iniciativa legislativa de reforma de la Constitución,
y luego, claro, todavía tendrá que ir al Congreso, y luego esperemos haya pues una discusión de parte del Parlamento de esta propuesta. Creo que una diferencia importante respecto a los proyectos que ya se han presentado es este paquete, ¿no? Como tú bien señalas, son reformas que derivan en adelante elecciones. Y además, el otro elemento diferente es que estamos hablando de algo que esperemos tenga un respaldo muy amplio, ¿no?, de la ciudadanía a través de las firmas. Creo que eso va a generar un mensaje diferente al Congreso respecto de que es un tema que no se puede ignorar, que hay que discutir. Desde luego, el Congreso podrá tener la posibilidad eventualmente de hacer ajustes, cambios, pero ya pondremos en la mesa del Congreso una propuesta que va a venir de la ciudadanía. Iván, te agradezco mucho por esta resumen de la propuesta de Coalición Ciudadana. Ha sido muy gentil por atendernos. Muy buenos días. Hasta pronto. Muy buenos días. Ustedes lo han escuchado. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Son las 9 de la mañana.